pueden hacerlo escribiendo dentro del espacio del chat, o también pueden subir su mano básicamente utilizando el tercer icono localizado en la sección de participantes y hacerla vía por voz. Quisiéramos saber si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos la primera pregunta por parte de Gladys Fava. Adelante, por favor. Muchas gracias, Filipe, por la presentación. Me parece una experiencia muy bonita, precisamente por lo que nos comentaba Nacine, un proyecto participativo que da espacio para que los jóvenes expresen no solo sus puntos de atención crítica, sino también su creatividad, su disposición a colaborar, que creo que son aspectos muy importantes para no solo para la convivencia, sino para el desarrollo personal de cada uno. Yo quisiera preguntarte, Filipe, ¿cuáles son, de la experiencia que tienes con esta publicación, cuáles son los temas que los adolescentes y jóvenes hoy tienen mayor atención en campo de salud, y cuáles serían, a tu juicio, las herramientas desde las perspectivas de la tecnología que pudieran ayudar a una amplia diseminación de conocimiento para que los adolescentes y sobre todo jóvenes puedan atender problemas de salud desde el campo de la vida sexual, digamos, porque aquí veo que ustedes le han dado una especial atención a la conducta sexual y a la vida sexual del joven. Entonces me gustaría conocer esa parte. Lamento no haber escuchado la primera presentación, pero la voy a escuchar por la grabación que tenemos y atenderé preguntas o comentarios a nuestro primer ponente. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. La primera, bueno, hablando un poquito al nivel de, ¿cómo se llama?, de historia de Internet, podemos ver que cuando nació Internet, al inicio la gente lo utilizaban para mirar cosas escondidas, cosas que no se pueden encontrar. Entonces, la mayoría de las cosas que se está buscando era toda la parte sexual. La segunda parte de Internet, lo que llamamos Internet 2.0 en ese momento, es mírame, aquí estoy, mírame, estoy publicando en Twitter. Entonces el joven quiere mostrarse. Tenemos justamente aquí en Colombia en particular la comunidad LGBT que está buscando bastante visibilidad y quiere mostrar justamente lo que está haciendo. Entonces dejamos bastante espacio a esta comunidad porque es una comunidad muy creativa aquí en Colombia y que está bien organizada en ciertos sectores. Y la plataforma servía para esto en particular. La red Sexualizati, que la temática, nosotros no trabajamos tanto con el joven directamente, trabajamos con el colectivo de jóvenes, por ejemplo, consejos de juventudes o representantes, porque desde el ministerio ellos querían que justamente en la red integramos montones de jóvenes, pero era problemático al nivel de la moderación. Tratamos de trabajar con cabezas de redes y empezar a discutir con ellos. Y esos cabezas de redes lo que querían es justamente visibilidad sobre las operaciones y sobre lo que están haciendo. No está buscando tanto el bien o mal lo que estoy haciendo y no queríamos juzgar, queríamos que justamente lo muestre, porque nos damos cuenta que muchas veces la gente se va a mostrar como persona, pero con las acciones que está haciendo tiene miedo de mostrar. Entonces, lo que queríamos es recuperar justamente esas buenas prácticas. No sé si logré contestar bien a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Philip, por tu respuesta. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera viene de los colegas de Tula Salud en Guatemala. Y su pregunta es, ¿qué facilidades tienen los adolescentes para la conexión a Internet? Me imagino que, pues, refiriéndose a si han tenido si eso ha sido quizás un desafío, ¿no? La conexión a Internet entre los adolescentes. Puede contestar cualquiera de los colegas. Tomo la
palabra antes de Jorge Mario, pero no, al nivel de conexión, bueno, aquí en Colombia en particular se ha hecho mucho trabajo a nivel de conectividad. No todas las zonas del país obviamente están conectadas, pero hay un boom a nivel mundial de teléfono celular. Hay más teléfono celular que habitantes en el mundo y lo que tratamos justamente en 48 horas por la vida es que la gente pueda utilizar diferentes herramientas para enviarnos la información. Y cuando era un texto, mensajes de texto, entonces era simple a través del celular. Entonces no tuvimos problemas de conectividad. Lo otro, obviamente, utilizamos redes sociales clásicas como Facebook, entonces siempre encontraba un momento para poder conectarse y mandarnos su información. Bueno, yo agregaría a los comentarios que muy atinadamente nos sugiere Philip frente a la apropiación de Internet por parte de los adolescentes. Realmente esto es un hecho, digamos que gracias a Internet hemos logrado generar una conexión con los adolescentes, ¿sí? Valga la frase. Y digamos que hay unos niveles de producción bien interesantes que han movido digamos, el esquema del conocimiento. Voy a plantearlo en un terreno muy específico, los videojuegos. Se nota que es una de mis pasiones. Los videojuegos hace 15, 20 años, de pronto incluso menos, sobre todo los videojuegos para consolas y digamos con cierto nivel de desarrollo profesional, eran casi gueto de grandes empresas realizadoras de software lúdico. En la actualidad, estas empresas han derivado buena parte de su trabajo al apoyo a comunidades indies, a comunidades independientes. Resulta que estos pequeños desarrolladores generan unos productos sorprendentes, muy creativos y sobre todo innovadores. Ahí vale la pena rescatar que muchos de esos productos son hechos por adolescentes. Y son productos hechos, si me permiten la figura, casi caseramente, en donde incluso muestran esa dinámica psicológica actual en el adolescente y pues se vuelve tan pertinente frente, digamos, al videojuego que todavía sigue existiendo, el tradicional shooter, el tradicional juego, digamos, de los que llegamos a ver en el comercio, pero gracias a ese escenario vemos como otro tipo de manifestaciones. Quiero rescatar un juego que a mí en lo particular me impactó muchísimo. Tuve la oportunidad incluso de conocer a los desarrolladores, llamado Papu y Yo. Se los recomiendo si lo pueden ubicar. Era un juego donde un muchacho ubicado en las favelas, en Brasil, escapaba al maltrato del padre, que al parecer era alcohólico, y el muchacho se metía en un mundo de fantasía. Y a partir de eso se generó todo un videojuego. Una propuesta alucinante. Ese estilo de cosas son las que nos permite Internet. Y en ese sentido, me llama la atención ver que las políticas de los países, en todo lo que tiene que ver con sus planes maestros de TIC, hablan en torno a generar facilidad para la conexión a todos. Claro, lo han logrado en mayor o menor medida, y digamos que hay un nuevo ítem que empieza a incorporarse en esto, y es, sí, listo, interesante que todos nos conectemos a Internet, pero que el trabajo no sea solamente en términos de bajar y bajar y bajar información de la red, sino empecemos a subir, empecemos a generar contenidos. Si analizamos casi todos nuestros proveedores de Internet, vemos que nuestra preocupación es por las velocidades de descarga de datos, pero no por las velocidades de subida de datos. Y eso tiene algo que ver con algo en lo que estamos enfocando nuestro proceso ahora, y es el momento de generar nuestros contenidos en la red, que es todo lo que Felipe aludía con todo lo de Internet 2.0. Sí, quería añadir que en lo que concierne la utilización de la red sexoestatística interior, teníamos mapas de los, ¿cómo se llama?, puntos de información, puntos de salud del ministerio, y era muy difícil para los municipios priorizados, justamente en los 30%, para poder acceder a esta información. Es decir, que para enviar textos o recibir ciertos de información, pero consultar justamente bases de datos, esto es complicado porque no tiene buena conectividad. Muchas gracias a Philip y a Jorge Mario por sus respuestas. Vemos que hay otras preguntas de seguimiento a este tema, pero antes de ello voy a dar lectura a la segunda pregunta que se había propuesto,
que viene de Jorge Javier Chávez y su pregunta es dirigida a Jorge Mario. ¿Cómo afrontaron la problemática del contenido erótico del manga y anime para utilizarlo pedagógicamente? Qué pregunta tan interesante, tan bonita. Y por supuesto que la tenemos nosotros muy incorporada. Precisamente uno de los integrantes del grupo de investigación recuerda una canción muy de un ámbito manga anime, con un personaje incluso digitalizado, muy bonito, que se llama Hatsune Miku, o Miku Hatsune, y es sobre prevención de bullying. Entonces utilizan una adolescente que es una figura holográfica, planteando todos los problemas por ser víctima del bullying, y donde la canción, palabras más, palabras menos, dice no más bullying, no más maltrato. Quiero plantear esto para decirles que si bien el manga plantea contenidos eróticos innegables, hay diferentes géneros de manga, algunos son más polémicos que otros, algunos incluso contenidos eróticos con figuras adolescentes en un género con nombre propio que se llama, el Ecchi y el Hentai. Ecchi y Hentai. Qué pena, es que estoy aquí les presento, además me acompaña Carlos Cortázar, quien es la persona que me está complementando estos datos. Estos géneros son polémicos como tal. El Ecchi es un género que utiliza figuras como muñequitos pequeños, pero que a su vez, o sea, muñequitos, digamos, como caricaturizados, pero que en algún momento cambian el rostro y se vuelven muñecos más bien un poquito más adultos y con cierto contenido erótico para generar, incluso pueden llegar a ser polémicos. Hay hentai, cito, que muchos lo han oído mencionar, y es el contenido casi sexual explícito en los escenarios. Eso sí, con bastante argumento. Digamos que se diferencia de lo que es el porno tradicional que se llega a ver en nuestro contexto, es en el sentido de que son historias, así sea totalmente sexual, buscan un pretexto argumental profundo. Voy a tratar de responderlo de una manera más concreta. Cuando nos encontramos con este tipo de contenidos eróticos en el manga y en el anime, no lo vemos como problema, sino como una oportunidad. El problema es una posibilidad. Entonces, no vamos a decir, no, eso no existe y pretender tapar el sol con un dedo, sino a partir de esos elementos polémicos, ¿qué podemos hablar? ¿Cómo se toma la sexualidad ahí? ¿Cómo se está viendo la sexualidad ahí? ¿Cómo podemos analizar ese tipo de situaciones y qué aportamos alrededor de ello? La idea no es mostrar un mundo que no es, sino más bien a partir de esas lecturas generar reflexiones bien interesantes. Y nos ha funcionado. Hemos traído series de lo más polémico y es muy interesante y muy atractivo ver cómo los conceptos de los muchachos que nos acompañan, las jóvenes que nos acompañan, son iluminadores al respecto y se toman unas posiciones realmente muy sólidas alrededor de esto que nos enseñan incluso a nosotros cómo ver el mundo desde otros ojos. Muchas gracias, Jorge Mario, por tu respuesta. Voy a hacer lectura a una conversación que ha estado tomando lugar en el chat. Los colegas de Tula Salud Guatemala preguntaban si en estas actividades se había proveído, en este caso me imagino refiriéndose a 48 horas por la vida, si se había proveído algún tipo de señal de Wi-Fi. Y Philip gentilmente respondió en el chat que en los municipios priorizados en la prevención de embarazo, aproximadamente el 30% de ellos estaban sin conexión a Internet. O sea que en el tema en la iniciativa de 48 horas por la vida podrían participar, más no en la parte web de Sexualizatic. Entonces, como seguimiento a esa pregunta, los colegas de Tula Salud Guatemala preguntaron, y me imagino que esta sería una pregunta abierta no solo para nuestros expositores del día de hoy, sino para el público que nos acompaña, si tienen alguna experiencia con el uso de las tecnologías de información y comunicación en comunidades postergadas. Nos comentan ellos que trabajan en un proyecto con señoritas en las comunidades lejanas, usando tecnologías de información y comunicación para promover la nutrición y reducir la mortalidad materno-infantil, educando a través de estas herramientas. Y quisieran saber si han tenido alguna experiencia que puedan compartir. Si alguien pues del grupo ha tenido esa experiencia o conoce de alguna que quisiera pues mencionar, definitivamente los invito a que lo puedan, a que levanten su mano ahorita o que lo escriban también en el chat, ¿no? Ya que sabemos que uno de los
objetivos del proyecto ESAC precisamente es generar nuestra riqueza y esta interacción entre personas que estamos interesadas y trabajamos en la e-salud pública. Por mientras alguien escribe algo, si tienen esa experiencia en el chat, voy a pasar a la siguiente pregunta. Creo que tenemos 2 preguntas más, una en el chat y otra, si mal no recuerdo, había una mano levantada que es Gladys Fava. Creo que estaba primero la pregunta de... sí, precisamente. Bueno, creo que están mencionando tanto Philip como Jorge Mario, están comentando experiencias relacionadas a la pregunta de Tula Salud, así que les voy a dar la palabra si quieren brevemente comentar un poco sobre ello. No, era a nivel de anécdota, es decir, obviamente, viniendo de Francia a Francia, nosotros tenemos una tecnología al inicio que era el Minitel de telemática desde realmente 82. Se realizó 85 en todas las familias. En París, en el 2004, teníamos, bueno, desde el 99 yo tenía 2 líneas RN10. Después no recuerdo cuánto tenía, pero casi 6 megas. Llegando aquí en Colombia me encontré a nivel de conectividad que todo el país está no conectado frente a lo que conocía. Entonces en este momento, si hablamos de comunidades apartadas, está en lo que Colombia, en las capitales está en 2004. Sabemos que poco a poco hay muchas iniciativas para que hasta pueblos de Amazonas sean conectados. Lo que estamos tratando de mostrar con 48 horas por la vida es decir, no importa qué estufa vamos a utilizar para hacer un buen plato. Necesitamos buenos ingredientes, entonces no importa si nos demoramos para enviar la información. En la época de 2004, para bajar unas videoconferencias que había hecho con los compañeros en Francia, yo tenía que esperar 48 horas, el tiempo que descargaba. Entonces lo que estamos diciendo a la gente, no se preocupen, pueden mandar su información, de todas maneras llegará, les va a tomar tiempo. Entonces se empiezan a utilizar las herramientas que tienen hoy en día, entonces hay canales a través de telefonía celular donde pueden empezar a mandar justamente a través de mensajes de textos o otros. Yo quisiera comentar algo que me recordó realmente mis inicios en estos procesos de investigación. Hace muchos años, más de los que quisiera reconocer, tuve una experiencia con trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales en todo Bogotá, un proyecto que comenzó en la localidad de Kennedy, pero dado el éxito que generó, me llevó a poder ser aprobado la investigación en toda Bogotá. Y era comunidades conectadas porque en aquel entonces, si bien Internet existía, realmente no tenía el nivel de penetración que se consigue, menos en un centro nocturno o en los centros nocturnos. ¿Qué empezamos a hacer? A generar una conectividad muy básica, muy iniciática, donde armábamos videos. Recuerdo que yo mismo los llegué a armar a partir de presentaciones en PowerPoint, le generaba animaciones, le generaba un montón de elementos, y sí que aprovechaba los muñequitos manga anime, porque lo que planteábamos era una especie de cartillas y videos educativos. Era un material transmedia en aquel entonces, pero con videos VHS, con trabajos alrededor de prevención de cáncer de cuello uterino, prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de abuso, que es muy común tristemente en estos escenarios. Pero a ver, usualmente la mayoría de organizaciones lo que hacían era invitar a las trabajadoras y los trabajadores a que fueran a los centros de salud, a los centros de capacitación. Yo esa estrategia, la verdad, la puse un poquito en discusión porque decía, no, hay que llegar en terreno. Muchas y muchos nunca van a ir a estos escenarios, sino que lo ideal es que nosotros vayamos allá a donde están ellas y ellos. Y así era, nos íbamos a la noche, 12 de la noche, a generar nuestro trabajo allá de sensibilización. Quiero ponerlos en ese contexto porque imagínense lo que es un ambiente festivo, pues de trago, de clientes, de un ambiente hasta agresivo en momentos muy complicados. ¿Cómo hacíamos nosotros para generar una sensibilización? Llegaba con mi video en VHS, por fortuna habían televisores y VHS en aquel entonces, y colocábamos la película y empezábamos a hablar. Y empezábamos a hablar, interactuar con el video, las trabajadoras miraban los personajes y les generaba simpatía, los clientes también, y generábamos una conversación realmente muy amena. Fíjense que las tecnologías no se requiere pues la conexión a banda ancha súper sensacional, sino es aprovechar todo el recurso tecnológico para generar
sensibilización en temas tan importantes como los que trabajábamos en estos escenarios tan polémicos. Remato incluso con una frase que volvió muy popular en aquel entonces. Si algunos han visto un programa llamado El Mundo Según Pirri, un programa de reportería que daban, creo que ya no lo están dando, yo tenía una palabra para ellas y ellos, y era que les decía trabajadoras del amor. Entonces eso generaba muchísima confrontación, que por qué decía esa frase, y yo les decía porque ellas trabajaban por amor a sus hijos, y eso generaba inmediatamente como una sensibilización distinta, movía mucho el piso. Bueno, logramos con un escenario con unas ideas de este tipo, tener por lo menos mover un poco el piso, sensibilizar a muchas personas y mostrar una mirada distinta ante la situación en personas en situación de prostitución. Muchas gracias a ambos por esas respuestas tan iluminadoras, la verdad, y basadas en su experiencia. Tenemos una pregunta de Castillo, que es dirigida a Philip, y es la siguiente. La producción y consumo de adolescentes está orientada a otro tipo de contenidos. ¿Cómo se orienta este consumo de los jóvenes al contenido 2.0 y en salud? Bueno, no voy a hablar en salud en particular, voy a hablar que en este momento yo estoy trabajando fuertemente sobre el tema de los web documental, justamente. Tuve la oportunidad de crear un web documental para Naciones Unidas, para jóvenes que se quieran lanzar en política para ser elegidos. Entonces había que explicarles las buenas prácticas, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cuáles son las reglas de juego frente a la legislación de los países donde se encontraba. Es un curso que existe a través del PNUD y de escuela virtual. Lo que vemos es que justamente ellos consumen por pedacitos, es decir, que en este momento obviamente consumen bastantes videos, pero hay un ruso que montó unos cursos interesantes este año, trató de secuenciar sus cursos en, ¿cómo se llama?, módulos de 5 minutos nomás, diciendo que la gente así ya se concentra, miran esto y después pueden pasar a otras cosas. Nos damos cuenta de consumo de video, en consumo de muchas cosas, la gente pasa de un lado a otro. Entonces este tema de web documental es un tema que para mí me parece que es un tema que está funcionando porque justamente pueden pasar por el recorrido donde quieren para lograr a ver toda la información o solamente parte de esta información. Entonces, el nivel de consumo de los jóvenes en este momento es un consumo, ¿cómo se llama?, en fragmentación. Lo otro, para concluir, lo que vemos es que en este momento el colegio está más adaptado a la gestión del conocimiento, dado que al niño solamente le permite de escuchar al profesor o estar en su tablet. No puede estar en los dos, no puede estar chateando o utilizando Twitter y escuchar al profesor, y nos damos cuenta que cuando están en la casa esos mismos jóvenes están mirando televisión, jugando juegos video, escuchando una música y haciendo sus tareas de matemáticas, y no es por eso que no logran hacerlo, son multitareas. Y yo creo que en este momento a nivel de multimedia, de lo que tratamos de darles justamente como contenidos, tiene que ser un contenido muy multimedia donde pueden ver diferentes informaciones. Obviamente el tema de revista era un poco aparte, yo habría preferido hacer un website, pero mucho más desgastante, pero es una parte donde podemos encontrar justamente al interior no solamente, como decía, textos, pero muchas infografías, porque hay un consumo fuerte de infografías, videos y audios. Muchas gracias, Philip. Pasamos, bueno, tenemos una serie de preguntas más en el chat, pero antes daremos la palabra a una pregunta que tenemos con la mano levantada, y es de Gladys Fava desde México. Gracias, Nassim. Bueno, siguiendo esta interesante secuencia de experiencias que nos hemos compartido, sabemos que en América, yo quisiera hacer la siguiente pregunta, sabemos que en América Latina particularmente en los países que están hoy con más dificultades económicas y sociales, el incremento del embarazo de adolescentes y de jóvenes es altísimo, que va creciendo. Tengo claro que la primera preocupación que debemos tener quienes estamos en el campo de salud es prevenir el embarazo. Pero ¿qué pasa con las adolescentes embarazadas? ¿Qué tipo de recursos podemos ofrecerles? ¿Qué tipo de espacios podemos dar para aquellas jóvenes
que ya se embarazaron y que están prontas a crear un concepto de familia. Eso tiene, sabemos, repercusiones sociales a mediano y largo plazo. ¿Dónde podemos entrar ahí y en qué temas? Esta es una pregunta para nuestros dos ponentes, para Jorge Mario y para Philippe. Entonces, me gustaría mucho que en algún momento, si quieren atender las siguientes preguntas, pero que en algún momento podamos tocar esto, que es una preocupación. Acá en México tenemos un incremento de embarazos de adolescentes, tenemos una muy buena campaña hoy para prevenir embarazo. Sin embargo, seguimos teniendo un índice creciente. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo podemos apoyar? Listo, pero voy a dejar la palabra a Ana María Moreno, que justamente la líder del proyecto de Sexualizatic y que me acompaña. Buenas tardes a todos. Yo los he estado escuchando aquí un poco a escondidas. Aprovecho para saludarlos. Respondiendo a la pregunta que acabas de plantear, hay dos cosas, o sea, Creo que Philippe y están teniendo un poco de problemas con el audio. Veo que salieron ahorita de la sala. Mientras se reincorporan y esperamos que logren reincorporarse, vamos a abordar algunos de los comentarios que están surgiendo en el chat. Varios de ellos creo que son más comentarios que preguntas, pero igual son muy enriquecedores. Castillo, en relación al relato de Jorge Mario, menciona que le recortaban las clases de educación sexual con videos en VHS y que funcionaron, gracias. Y hace una pregunta, ¿no? ¿Y si la tecnología no fuera la salida, ¿no? Muy llamativa la pregunta porque precisamente ese es el título del evento de cierre del proyecto ESAC, del cual estaré dando detalles brevemente. También tenemos más comentarios de los colegas de Tula Salud en Guatemala, donde preguntaban sobre cuál es el nivel educativo que tienen las personas que participaban en las actividades de 48 horas. Luego ellos nos comparten que ellos trabajan con personas que en muchas ocasiones no tienen escolaridad y hablan el idioma materno que es el quechí, que es una lengua indígena de Guatemala. Y también compartían que en su país, en Guatemala, hay un alto número de adolescentes entre los 10 y 14 años que resultan embarazadas. Veo que Philippe afortunadamente regresaron, así que con mucho gusto le devolvemos el espacio. perdón, no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, prácticamente desde el mero principio creo que se cortó. Si quieres, empieza nuevamente. Bueno, no, lo que decía un poco era que lo que se encontraba era que las adolescentes no estaban empoderadas y no estaban ejerciendo sus derechos a nivel de derechos sexuales y reproductivos. Se encontraba que a partir de los 18 años las mujeres ya podían ir a pedir y solicitar todos los métodos anticonceptivos, para las menores, o por falta de información o por falta o por barreras, ¿cierto?, de los servicios de salud, estaban siendo vulneradas a ese nivel. Ya ha habido un poco de jurisprudencia en Colombia sobre el tema, porque las mismas enfermeras, digamos, en la comunidad de Sexualizatic, un 20% de esta comunidad son personal, funcionarios del sector de la salud, ellas mismas manifestaban esa problemática. Tener que exigirles a las menores de 15 años venir acompañadas de algún padre de familia, ¿cierto?, para poder facilitarles los anticonceptivos. Pero entonces en ese momento se está vulnerando el derecho porque la chica ya había venido, reconocía que estaba frente a un riesgo, pero les desconocía el derecho a poder utilizar anticonceptivos. Entonces ya
es muy recurrente, decían las enfermeras, que a la siguiente cita pues la chica ya venía embarazada. ¿Por qué? Porque no se lo iba a decir a los padres, o porque las situaciones son tan pues críticas en ciertas familias que no se podía hablar del tema, o son las mismas familias que están embarazando a las chicas, bueno, o toda la comunidad alrededor. Eso no, pues las situaciones en cada caso son diferentes, pero digamos que ya hubo un decreto o algo en el cual sí se les puede dar a ellas, pero el problema, ¿cierto? Sí se les puede facilitar en casos críticos los anticonceptivos, así sean menores de 15 años, porque ellas son pues objeto de derecho. Sin embargo, esa información no ha sido dada a todo el sector de la salud, ¿cierto? Hay servicios amigables, pero estos pues son puntuales, son 700 puntos en todo el país, eso no cubre a toda la población. En Colombia, pues se vio desde la última encuesta de demografía que se paró, digamos, que el embarazo adolescente sigue siendo 1 de cada 5 adolescentes, estamos más o menos en el orden 19%, pero ya hay se ha parado como ese crecimiento. No sé si respondo. Entonces, un poco el objetivo de 48 horas y frente a Sexualizatic también era como movilizar a estos grupos, porque era un poco lo que veíamos con el Ministerio de Salud y el UFPA. Creamos una comunidad, pero hay que darles la opción a ellos de también ser líderes en sus, ya lo son, ¿cierto? Pero entonces vehicular mejor todo el tema de derechos sexuales y reproductivos, porque encontrábamos también que mucha de la gente que hacía parte de esta comunidad viene de los sectores cristianos. Y ahí había pues cierto enfrentamiento dentro de los valores de ciertas comunidades cristianas versus los derechos sexuales y reproductivos. No sé si contesté, dejo la palabra a Jorge Mario si quiere de pronto también redondear sobre el tema. Bueno, Ana, veo que pusiste un contexto absolutamente claro y digamos que sería casi complementar algunos de los elementos que tú señalas. El primero es que con las adolescentes embarazadas hay un primer tema a abordar y es la prevención del segundo embarazo. Por extraño que suene, es más frecuente de lo que se llega a plantear o de lo que se llega a pensar. Uno pensaría que ya después del primer embarazo la recurrencia a otro embarazo no planeado no sería tan alta, y no, es bastante alta. El otro tema tiene que ver con que en efecto las estrategias, pese a que son muy atractivas, innovadoras, preocupadas, sinceramente preocupadas, no están teniendo el efecto esperado. Y eso es algo que nos invita a permanentemente buscar estrategias más sistémicas. Es que, bueno, primero, el embarazo no es un problema. El problema tiene que ver es con la situación de no planeado, con la situación de que en la esfera del deseo de pronto no estaba en ese momento, en su proyecto de vida no estaba y se generó una alteración. Esto lo digo porque hay veces puede generar incluso herir sensibilidades importantes, entonces es útil plantear como claridades alrededor de ello. Algo que veíamos y que tuve la oportunidad, gracias a Ana y Filip, de poder apoyarlos a ellos en este proceso, es que muchos de los conceptos de los adolescentes se mantienen a pesar de las décadas, ¿sí? Tuve la oportunidad de trabajar con madres, he tenido la oportunidad de trabajar con madres gestantes y lactantes desde hace más de 15, 20 años, y es curioso ver cómo algunos de los conceptos permanecen. Por ejemplo, que el embarazo es lo más de la mujer, que el hombre no se embaraza. ¿Sí? Incluso a algunas personas les da risa cuando uno habla, estoy embarazado. Eso es un elemento que habla sobre cómo no hay una apropiación sólida en género, un elemento a cuestionar, a seguir reflexionando. Hay otro punto, y es que algo que a mí me sorprendía en el contexto universitario, me he encontrado con varias jóvenes universitarias que, si bien uno, y creo que ya Ana nos planteaba cómo,
a mayor ilustración, a mayor, digamos, capacitación, hay menor situación de embarazo no planeado. También me he encontrado con algunas argumentaciones que cuando menos confrontan, y es de muchos estudiantes en la universidad que señalan que es una época idónea para quedar embarazada, cuando yo diría, por lo menos en mi época académica, que era mucho más complicado. Esto por lo menos nos lleva a pensar en qué están pensando los adolescentes en este momento, pero no para cuestionarlos, sino para entender la dinámica de donde ellos se están, digamos, y ellas se están ubicando, el por qué piensan que un embarazo en un momento dado puede ser un proceso claro en su proyecto de vida. Y resulta que también, esto es un esquema sistémico, tenemos entornos muy maltratantes, donde en un momento dado, el irse con una pareja le significa a ellas, en apariencia, un cambio de vida total. Encontrando los casos tan dramáticos como niñas que vivían en zonas periféricas, que se embarazaban de aposta del muchacho que manejaba el transporte, el bus o el camión en México, manejaban estos transportes y se ligaban con ellos para poderse permitir salir del entorno periférico donde estaban, para llegar a unos barrios un poco más centrales. Es una cosa realmente que nos invita a reflexionar sobre esto. Es algo sistémico que no se resuelve abordando un solo elemento, sino que hay que tener una lectura muy, muy global. Y en eso hay que decirlo, las tecnologías son sistémicas. Las tecnologías no es que sean la solución, pero sí brindan una herramienta idónea para poder tratar de cubrir por lo menos un espectro, un campo más amplio, y entender que la problemática no es pequeña, sino es mucho más compleja. Estamos haciendo, pero hay que seguir siendo muy autocríticos porque a nivel de eficacia y eficiencia seguimos realmente muy limitados. Muchas gracias a Ana, Filip y Jorge Mario por esas excelentes respuestas. Jorge Mario hablaba sobre los proyectos de vida, ¿no? Y el fortalecimiento de ese concepto como una estrategia, pues, para promover un cambio de comportamiento en relación a la prevención de los embarazos en adolescentes. Las compañeras de Tula Salud Guatemala precisamente mencionaban en el chat algo también relacionado a proyectos de vida. Mencionan que ellos están incidiendo en el cambio de mentalidad en las adolescentes para que puedan soñar con tener un proyecto de vida. Pues culturalmente muchas de ellas al llegar a los 14 años se juntan, inician su vida sexual o ya han sido pedidas para casarse con ellas, ¿no? Así que vemos cómo este tema pues surge en diferentes zonas de nuestra Latinoamérica. También en el chat tenemos un mensaje de Castillo dirigido a Tula Salud Guatemala, donde menciona que si la carencia de conectividad, si la carencia es de conectividad, como se hablaba antes, se puede construir y utilizar redes inalámbricas comunitarias y libres para conexión de equipos o dispositivos móviles, y comparte un link donde puede obtenerse mayor información. Así que muchas gracias a Castillo por el enlace, ¿no? Y vemos que Tula Salud, pues, Guatemala está también muy agradeciendo. Muchas gracias entonces a todos los presentes. Entiendo que no hay más preguntas en este momento. No sé si quiere dar espacio por si hay alguna más.